ustedes, en su mayoría va a ser una investigación de campo, porque ustedes van a aplicar un cuestionario. Ahora, algunos, como el caso de los que van a trabajar la parte de los emprendedores, van a hacer algunos revisión documental, pero van a aplicar también un cuestionario a los emprendedores que se les otorgó un recurso para que pudieran implementar o poner en operación la empresa. ¿De acuerdo? Entonces ya llevan ahí dos tipologías, cualquiera de esas dos pudieran tomar. ¿De acuerdo? De acuerdo con el objeto o de acuerdo con la fuente. ¿Listo? No vamos a meter de acuerdo con el análisis o tratamiento de la información, porque ese es cuantitativo o cualitativo o cuántico, y ya lo tomamos para la parte que corresponde al informe. ¿Listo? El otro criterio es de acuerdo con el tratamiento de la variable. Aquí no es el tratamiento de la información, sino de la variable. Y de acuerdo con la variable, nosotros tenemos investigaciones de tipo experimental, no experimental, cuasi experimental y correlación. En este caso, la investigación de ustedes, conforme a este criterio de tratamiento de la variable, la investigación de ustedes va a ser no experimental. ¿Por qué no es experimental, hombre? Porque cuando ustedes aplican el instrumento, la persona les va a dar una respuesta de forma espontánea. Ustedes no lo van a forzar, no lo van a controlar, sino que le dicen a las personas: vamos a diligenciar esta encuesta o este cuestionario, o ustedes le hacen la pregunta: por favor respóndame, este cuestionario va a tomarle solo 5 minutos, y ustedes van haciendo la pregunta y la persona les va respondiendo. ¿De acuerdo? Ustedes ya saben, ahí tienen dos. De acuerdo con el alcance temporal, puede ser transversal o puede ser longitudinal. El transversal es cuando ustedes toman la información en un solo momento, y la longitudinal es cuando se toma información en varios momentos. Es decir, se hace una repetición durante varios periodos, que esos periodos pueden ser semanales, quincenales, mensuales o anuales. Entonces, la investigación de ustedes no va a ser longitudinal, va a ser entonces transversal. Y ahí tienen otra tipología de acuerdo con ese criterio. Bueno, ¿cuánto les voy diciendo ya? Puede ser también, de acuerdo con la población, la investigación decíamos que puede ser censal, muestral o estudio de caso. ¿De acuerdo? El estudio de caso es cuando nos referimos a una sola persona, en este caso, o un elemento que puede ser una organización o una empresa. El censal es cuando le aplicamos a una muestra, que puede llamarse, el muestral es cuando le aplicamos a una muestra, que es un grupo de personas, cuando la población es muy grande. La empresa o los trabajos que ustedes están haciendo no se está tratando de poblaciones grandes, sino que están tratando con poblaciones pequeñas, ¿no es cierto? Pero ustedes en este caso no van a tener para qué calcular o determinar una muestra. Ustedes van a aplicar en un censo, es decir, de acuerdo con el criterio de la población, la investigación de ustedes va a ser una investigación censal. ¿De acuerdo? Ya les di ahí 6 criterios. Pueden ubicar su investigación en cualquiera de ellos. Solamente de esos 6 van a tomar ustedes 3. ¿De acuerdo? Solo 3 van a tomar. Cuando tomen esos 3, van a definir cada uno de ellos, y los van a definir por 2 autores. ¿De acuerdo? Los tres criterios les van a dar a ustedes unos tipos de investigación. Entonces, por poner un ejemplo, ustedes dicen: la investigación conforme al planteamiento, a esto, la vamos a ubicar o se va a ubicar como una investigación aplicada, de campo y transversal. Listo, ya la ubicaron en 3 tipologías de investigación. Ustedes tienen que definir que es una investigación aplicada con 2 autores, que es una investigación de campo por 2 autores, y que es una investigación transversal por 2 autores. ¿De acuerdo? Luego vienen los métodos de investigación. Ese es otro punto.
En los métodos de investigación se les dijo a ustedes que existían unos métodos experimentales, unos métodos lógicos y unos métodos particulares. ¿De acuerdo? Pero ¿cuáles son los métodos más utilizados? De los lógicos podemos tomar nosotros o el inductivo o el deductivo y el analítico y ¿no se acuerdan ya? Analítico y sintético. ¿De acuerdo? Bien, ya yo les había explicado cuándo pueden tomar ustedes el método deductivo o el deductivo, y ya les he dicho N de veces que cuando estamos mirando esos dos métodos, esos métodos son excluyentes. Es decir, si tomo el deductivo o ubico mi investigación como una tipología o un método de investigación deductivo, no lo puedo decir que es deductivo y al mismo tiempo es inductivo. ¿Por qué? Porque el deductivo va de lo general a lo particular y el inductivo va de lo particular a lo general. Son totalmente diferentes. Mientras que si cojo el analítico, debo automáticamente tomar el sintético porque son complementarios. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir que si yo voy a tomar una muestra, si en mi investigación me toca calcular una muestra, en la de ustedes les toca calcular muestra, lo que yo voy a tomar o voy a concluir de esa muestra, debo generalizar. Es decir, cuando yo tomo una muestra, yo voy a partir de lo particular para llegar entonces a lo general. Es decir, los resultados de la muestra yo los voy a generalizar para toda la población. Ahí estaría aplicando el método inductivo. ¿De acuerdo? Pero cuando yo no calculo muestras, sino que tomo toda la población, voy a aplicar el método deductivo. Es decir, yo digo qué es para toda esa población o qué ocurre para toda esa población, y si yo extraigo un elemento de esa población, ya digo que ese elemento tiene todas las cualidades que se describieron en los resultados. Lo que quiere decir que si ustedes no van a calcular muestras, la investigación de ustedes, ¿cómo es? Deductiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los métodos que utilizarían ustedes ahí? El deductivo, el analítico y el sintético. Tienen que definirlos todos y cada uno de ellos por dos autores. Ahora, el analítico y el sintético, algunos autores lo toman juntos, es decir, lo definen como un solo elemento o un solo método, precisamente por la misma complementariedad de ellos. Y cuando lo toman juntos, hacen una sola definición. Eso no está mal. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes lo pueden tomar también de manera individual. Pueden tomar el inductivo primero, lo definen por dos autores, y luego toman el analítico primero, lo definen por dos autores, y luego van a tomar el sintético y lo definen por dos autores. Ahora, si toman y le dicen ustedes que es analítico, sintético, con un guión, ustedes pueden definirlo ahí también los dos, con dos autores nada más. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Bien. Después de los métodos viene entonces lo que es la población. O la fuente de información, perdón. Viene la fuente de información. Ustedes tienen una fuente de información primaria y fuentes de información secundaria. Ya eso es una cuestión que ustedes manejan desde hace rato. ¿De acuerdo? Desde la fuente de información ustedes van a describir, coloquen siempre lo que yo les he dicho, todo debe tener siempre un párrafo introductorio. Y van a describir en ese párrafo y al final van a decir que van a tener fuente de información primaria y secundaria. Lo van a definir por dos autores, pero le van a añadir a esa parte de la definición cuáles o quiénes son sus fuentes de información primaria. ¿De acuerdo? En este caso, la fuente de información primaria es la población de la empresa donde ustedes van a hacer su trabajo. Si ustedes le van a aplicar un cuestionario a los trabajadores, son 20, entonces ustedes van a hablar de que su población con fuente de información primaria corresponde a los funcionarios
del nivel operativo, del nivel administrativo y del nivel directivo de la empresa X, que en total suman tanto. Listo, eso es lo que deben colocar allá. Y cuando hablen de la fuente de información secundaria, deben colocar en esta parte los documentos a los que ustedes hicieron consulta o tomaron o evaluaron para hacer su trabajo, desde el planteamiento del problema hasta la parte del marco teórico que ustedes están trabajando, marco contextual, marco legal y todos los documentos que han utilizado aquí en la parte de los aspectos metodológicos. ¿De acuerdo? Entonces van a decir ustedes ahí que como fuentes secundarias se tomaron algunos documentos bibliográficos, si ustedes utilizaron bibliográficos, como revistas o artículos de revistas, artículos de periódicos, para poder definir o plantear el problema inicialmente. ¿De acuerdo? Además de eso, se tomaron también algunas tesis, trabajos de grado o monografías como antecedentes investigativos. Se tomaron documentos como libros y artículos también para definir lo que eran los fundamentos teóricos, para definir lo que eran los aspectos metodológicos, es decir, definir lo que es método, lo que es metodología, lo que es la parte del marco teórico, todo eso que ustedes definieron se tomó de documentos como libros. ¿De acuerdo? Entonces van a decir únicamente ahí que tomaron todos esos documentos bibliográficos, casi todos. Y además de eso, ustedes utilizaron lo que eran las páginas de internet para buscar información de la empresa donde ustedes están haciendo su trabajo, consultaron las páginas de internet para poder hacer entonces la reseña histórica, para mirar la estructura organizacional, el organigrama y algunas cositas. Tienen que hablar también de la internet como una fuente secundaria. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿De dónde viene la población? Ya ustedes eso de la población lo tienen bastante cacharreado, porque lo vieron en investigación 1 con el profesor Boris algunos y con el otro profesor. ¿Quién es el otro profesor? Boris el que les daba uno, nada más. Hay varios que dan a uno y varios que dan a dos. Bueno, de todas formas a ustedes Boris les habló de todo esto, ¿no? De lo que eran las frecuencias, de lo que eran las distribuciones de tendencia central, las distribuciones de dispersación o de dispersivas y cosas así. Les habló entonces de la frecuencia absoluta, frecuencia relativa y todas estas cosas, ¿no es cierto? Y les habló también de que tenían que hacer un documento con el cuestionario, y de ese cuestionario se iba a desprender una información. Esa información, dependiendo del número de personas que se aplicaba, entonces iba a tener entonces una muestra dependiendo de la población. Si la población es grande, calculamos una muestra; si la población es pequeña, trabajamos con toda la población. Imagino que eso lo vieron antes. Entonces lo que van a decir ustedes ahí es lo que estábamos hablando anteriormente en la fuente de información primaria. ¿De acuerdo? En la fuente de información primaria ustedes habían dicho cuántas personas son. Bueno, esa es la parte de la población de ustedes. ¿De acuerdo? La población está conformada, van a colocar ahí van a hacer la definición primero y van a colocar también después de la población los dos autores, una introducción, los dos autores, y van a decir la población está conformada por 5, 10, 15 o 20 personas que corresponden a los empleados o funcionarios o operarios, como quieran llamarles, o trabajadores, más los mandos medios, más los directivos de la empresa X, que en total dan 20. Y van a añadir, como la población es pequeña, no hay necesidad de calcular una muestra. Ese ítem no va a tener, ustedes hay que colocarle que población, muestra y estudio muestral. No, solamente le van a colocar población. No colocan muestra porque no van a calcular muestra. Ustedes le colocan muestra cuando hay que calcular la muestra. ¿De acuerdo? Bien, por poner un ejemplo, yo no sé si yo me puedo dar. Fuente de información secundaria, hay que
conceptualizar con dos autores cada herramienta que utilicen. No, únicamente van a describir o a definir o a conceptualizar qué es información primaria. Secundaria. Y la primaria y la secundaria por dos autores. Pero cuando ustedes dicen utilizamos como fuente primaria, no tienen para qué decir eso, no tienen para qué definir ni nada. Solamente van a decir como fuente primaria se tomaron a los empleados, a los funcionarios o a los trabajadores de la empresa X, listo. Porque ya ustedes tienen esa información. Esa información la tienen ya en la parte de. ¿Dónde la tienen? Generalidades. En el marco contextual. Ya en el marco contextual ustedes tienen ahí cuántos son los empleados o funcionarios de la empresa, de acuerdo con el nivel jerárquico. Yo les dije que hicieran en el personal una tablita y lo colocaran de acuerdo con el nivel jerárquico, cuántos eran directivos, cuántos son administrativos, cuántos son operarios y el tipo de vinculación que tienen cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen ustedes la información. Esa información la van a trabajar ahora también, ahí en la parte de las fuentes de información, la van a relacionar. No importa que se repita, ustedes van a colocarla ahí. Y también la van a trabajar cuando vayan a mirar la parte de lo que es la población. ¿De acuerdo? La parte de población van a decir ustedes de que como la población está conformada por el personal de la empresa, que ya lo tienen ustedes anteriormente, y de ese personal generalmente uno trabaja siempre con los operarios y los mandos medios. El directivo casi que no tiene tiempo para una entrevista o para una encuesta, salvo que sea una cuestión bastante relevante. Y ustedes van a decir, si sacan al director o sacan a los directores de pronto de las dependencias o de las áreas y se quedan entonces a quiénes pueden ustedes aplicar ese instrumento. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas? Después hablamos de lo que eran las técnicas e instrumentos de recolección de la información. ¿Cierto? Y decíamos que las técnicas podían ser observación, encuesta y entrevista. ¿Ustedes van a utilizar qué? La encuesta. La encuesta. ¿De acuerdo? Y de los instrumentos, esta es la encuesta para la información primaria. Y para la información secundaria tenemos la lectura selectiva y la lectura crítica. Cuando vamos a hacer la redacción, entonces vamos a colocar ahí, dependiendo de lo que vamos a tomar nosotros, de que se va a utilizar la encuesta y el instrumento que vamos a utilizar es un cuestionario. ¿De acuerdo? No más, no vayan a colocar ahí que observación, porque algunos entonces para meter puente o pachicaña dicen vamos a hacer la observación. Pero ojo, la observación es la mejor técnica que hay, porque es la que nos permite a nosotros recolectar o recaudar la información de forma fidedigna y confiable. ¿De acuerdo? No es lo mismo cuando yo estoy observando que cuando yo le entrego a usted un cuestionario o le aplico un cuestionario de forma de pronto por virtual o autopersonal o de pronto autodiligenciada. No es lo mismo, porque cuando yo aplico un cuestionario, la persona que me va a responder me puede echar mentiras. ¿De acuerdo? Puede mentirme, porque uno generalmente trata de quedar bien. ¿De acuerdo? Entonces la mejor técnica para hacer investigación es la observación, pero es la que a veces genera mayores dificultades, porque cuando uno va a una empresa con un medio para hacer la observación, vamos a suponer que vamos con una cámara, no nos dejan utilizar la cámara. Ahora, ¿por qué es que tenemos que utilizar un medio? Porque yo no puedo llegar a una empresa y estar haciendo observación, porque cuando voy a hacer la redacción de lo que estuve observando, se me pueden pasar por alto algunas cosas que vi. ¿Por qué? Porque no hay nada más traicionero que la vista. Entonces, cuando uno va a hacer una investigación de acuerdo con la observación o utilizando la técnica de la observación, generalmente debe de apoyarse en un medio. El medio puede ser una cámara fotográfica o una cámara de video o cualquier otra cosa que nos sirva a nosotros para poder plasmar. Puedo llevar un pintor o alguien que pinte y tome todas esas cosas. ¿De acuerdo? La observación generalmente no se usa mucho, es por ese problema.
Ustedes van a una empresa ahorita, me permite que voy a hacer una toma. Ay, ¿usted por qué va a hacer una toma con una cámara fotográfica o con una cámara de video? No nos lo permite. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo hago la toma de un video de 5, 10, 15 o 20 minutos de la empresa y yo después de eso puedo sentarme, mirar el video y voy tomando mis apuntes, voy haciendo la redacción de lo que vi con ese video. Porque yo, además de lo que pude haber visto con mi propia vista, con mis propios ojos, también tengo la ayuda del video. Pero cuando yo voy únicamente con la vista, se me pueden olvidar ciertas cosas. Se me olvida un color, se me olvida de pronto algo que tenía puesto una persona, se me olvida entonces la posición que tienen los equipos, la maquinaria y todas esas cosas. Entonces yo no puedo confiarme mucho en la memoria y tengo que utilizar el instrumento, pero el instrumento o el uso del instrumento tiene esa particularidad que no nos lo van a permitir cuando lleguemos a la empresa. ¿De acuerdo? Yo tengo una pregunta. Yo ahorita estaba guiando por el documento que tenía claro. No sé si lo mantiene el resultado, pero las técnicas informáticas en el punto 6. Sí, no importa. Yo les voy a subir aquí yo les dije que les iba a subir esta diapositiva, no se la subí porque no me dio tiempo, pero sigan el orden que está en la diapositiva. Igualmente yo les dije a ustedes que en la unidad 3 que yo les coloqué, no sé si la vieron, ¿ya vieron la unidad 3? En la unidad 3 también está la guía, cuáles son los puntos que tiene el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. ¿De acuerdo? Miren ahí la unidad 3 y pueden seguirse o ceñirse a los elementos o títulos que tiene la unidad 3. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces aquí lo que hacemos es definir la encuesta y el instrumento o cuestionario que vamos a utilizar, y lo vamos a utilizar después que hagamos el diseño del cuestionario, que el cuestionario está diseñado en escala de Likert o está hecho con preguntas dicotómicas o preguntas tricotómicas o cosas así por el estilo. ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta hasta aquí, ¿alguno de ustedes comenzó a hacer el capítulo 3? Nadie ha comenzado a hacer el capítulo 3. Ustedes fueron que comenzaron, ¿no? Yo empecé. Y ustedes comenzó también. Bien, ¿quiénes están atrasados? ¿Quiénes están en el 2 todavía, a la mitad del 2? ¿Ustedes? ¿Ustedes cómo van? ¿Van por el 3 ya? Bueno, vuelvo y les repito, la